Sirte, 20 de octubre de 2011. Un convoy intenta escapar de la ciudad en ruinas entre el fuego cruzado. Muammar Gaddafi cae muerto en un drenaje de cemento. ¿Cómo un sistema diseñado durante 40 años colapsó en unos pocos meses? La respuesta reside en el aislamiento total del régimen y la intervención extranjera masiva. El colapso no fue una implosión interna, sino una desintegración mecánica bajo presión externa. La Operación Protector Unificado cambió las reglas del juego. La aviación de la OTAN realizó más de 26.000 salidas aéreas. Los cazas golpearon centros de mando y nudos de comunicación. El estruendo de los ataques aéreos paralizaba la logística urbana cada noche. El régimen perdió los ojos y los oídos. 40 años de control absoluto se derrumbaron en meses. La arquitectura del miedo se resquebrajó físicamente. Los puestos de observación quedaron vacíos. Los informadores locales quemaron sus archivos y huyeron. En los barrios, los comités revolucionarios perdieron la autoridad para fusilar o detener. La policía secreta simplemente dejó de existir. La infraestructura militar se convirtió en chatarra humeante. Los tanques de Gaddafi eran blancos fáciles para los misiles guiados desde el Mediterráneo. Sin cobertura aérea, las fuerzas de seguridad se desintegraron bajo la presión de la oposición en Bengasi y Misrata. En medio de esta asfixia sistémica, las mujeres libias quedaron atrapadas. El fuego cruzado no distinguía objetivos. La intervención de la OTAN y la zona de exclusión aérea de la ONU forzaron la caída final de Gaddafi, pero el precio fue el caos total en las calles. Con la muerte del dictador en su último bastión de Sirte, el aparato de represión dejó de funcionar. Las patrullas de moralidad abandonaron las esquinas. Desapareció la amenaza constante de los castigos públicos. Mientras en octubre de 2011 el régimen caía en Sirte, meses antes el mapa ya se fracturaba. En marzo de 2011, el Estado perdió el control de Bengasi. Las provincias orientales operaban fuera de la ley de Trípoli. El miedo ya no bastaba. La escala del levantamiento anuló las amenazas de las décadas previas. La resistencia no era solo fusiles, era logística. Las mujeres tejieron una red invisible de suministros. Ellas organizaron la distribución de alimentos y medicina. Levantaron refugios para familias desplazadas. En Misrata la situación era crítica. El asedio duró meses. Sin estas líneas de suministros civiles, la oposición habría colapsado por hambre o falta de munición. El espionaje era doméstico. Las mujeres observaban. Registraban cada movimiento de las tropas gubernamentales desde sus ventanas. Actuaban como mensajeras entre las líneas de fuego. Contrabandeaban suministros esenciales en zonas de combate cerrado. La información fluía por debajo del radar de la inteligencia libia. El mando rebelde sabía dónde golpear gracias a estos nodos descentralizados. La respuesta del régimen fue el hierro. Francotiradores ocuparon las azoteas de los edificios altos. Los tanques aplastaron el asfalto de las avenidas principales. La aviación recibió órdenes de atacar barrios residenciales sospechosos de traición. En Bengasi y Misrata el estruendo era constante. Las mujeres quedaron bajo el fuego cruzado y fueron objetivos deliberados de los tiradores. La logística rebelde en Bengasi no nació del vacío. Su base se consolidó en febrero de 2011, cuando las protestas callejeras pulverizaron el monopolio estatal de las comunicaciones. Túnez y Egipto ya habían caído en un efecto dominó que desestabilizó toda la arquitectura de seguridad del norte de África. Libia era el siguiente eslabón. ¿Cómo pudo una sociedad aislada coordinar un levantamiento masivo? La clave fue la descentralización mediante la comunicación satelital. El régimen controlaba los cables, pero no el espacio. En Trípoli, Bengasi y Misrata, el miedo a la desaparición perdió su fuerza paralizante. Las pantallas de los teléfonos móviles brillaban en la oscuridad, grababan detenciones nocturnas, registraban humillaciones públicas. Los dispositivos capturaban el rostro de los oficiales de seguridad violando el toque de queda. La vigilancia total se enfrentó a una red invisible. El Estado mantenía el control de las telecomunicaciones terrestres, pero los ciudadanos operaban con teléfonos satelitales importados ilegalmente. Un contraste letal para el dictador. La censura centralizada contra la información distribuida. En Bengasi, las mujeres lideraron el desafío tecnológico. Cruzaron las plazas con niños de la mano y teléfonos ocultos. Documentaban cada abuso y enviaban los datos al exterior en segundos. Los folletos con detalles de la represión circulaban por barrios conservadores, donde antes solo imperaba el silencio. La resistencia dejó de ser un asunto político para convertirse en una cuestión familiar.
El Estado perdió el control del aire. El aparato de seguridad de Gaddafi activó protocolos de ingeniería social para desacreditar la red de resistencia. El sistema, perfeccionado durante 40 años, se basaba en el estigma. La obediencia no era solo política, era moral. Las fuerzas de seguridad y las milicias lanzaron una campaña de difamación coordinada. El objetivo, las mujeres en las calles. Las radios locales y los medios estatales transmitieron rumores de corrupción moral y traición. Los monitores de barrio vigilaban cada movimiento. El régimen las acusó de abandonar los valores tradicionales. Las llamaron agentes de potencias extranjeras. El sonido de la propaganda inundaba los distritos populares a través de los altavoces. La estructura era jerárquica. Primero, los comités revolucionarios locales emitían advertencias. Después, los oficiales de inteligencia pasaban a la acción directa. Amenazaron a las manifestantes con el deshonor público o la detención prolongada. La presión se extendió a los hogares. Los oficiales de inteligencia buscaron a los familiares varones para exigir el cese de las protestas. El mecanismo de presión social no nació en 2011. La grieta se abrió décadas antes. La burocracia estatal chocó de frente con las familias de los desaparecidos. Tras la masacre de Abu Salim, el régimen impuso un silencio absoluto. El evento desapareció de los registros oficiales. Pero el vacío en los hogares era imposible de ocultar. La matanza aniquiló hombres. Las mujeres tomaron su lugar. Madres, esposas y hermanas rompieron el código de silencio político libio. ¿Por qué los reclamos locales de estas familias aterraban al coronel Gaddafi? Porque destruían el activo más valioso del Estado, el monopolio total sobre la verdad. La maquinaria de represión giró hacia lo doméstico. Las mujeres acudían a las cárceles, llevaban peticiones escritas a mano, golpeaban puertas en los centros de interrogatorio. La respuesta siempre era la misma: blancos oficiales vacíos y negativas sistemáticas. El Estado no reconocía la existencia de los prisioneros ni su destino final. Esta estrategia de desapariciones forzadas imitaba los protocolos de las dictaduras sudamericanas de los años 70. Creaba un limbo jurídico, un trauma suspendido. El régimen respondió con tácticas de ingeniería social. Los oficiales de inteligencia vigilaban los barrios. Las mujeres que preguntaban demasiado terminaban en salas de interrogatorio. El interrogador gritaba, la luz era cegadora. Las acusaban de difundir noticias falsas o de ser agitadoras profesionales. La presión no era solo física, era estructural. El Estado advertía a vecinos y compañeros de trabajo. Apoyar a una madre de Abu Salim significaba el suicidio social. Las familias quedaban aisladas. La reputación de las mujeres era destruida públicamente en sus propias comunidades. El estigma funcionaba como una celda sin muros. Cualquier intento por conocer el paradero de los 1.200 ejecutados ponía en riesgo inmediato al resto de los parientes vivos. 1.200 prisioneros eliminados en una mañana. Todas las rutas de búsqueda y cada petición oficial morían en un único punto del mapa: la prisión de Abu Salim, en Trípoli. En junio de 1996, la maquinaria de exterminio del Estado alcanzó su límite técnico. No fue un motín, fue una limpieza industrial. El complejo de Abu Salim operaba bajo máxima seguridad, sin supervisión legal, sin registros públicos. Los muros albergaban a disidentes exiliados, opositores políticos y sospechosos de pertenecer a movimientos islamistas. La lógica del arresto era simple. La sospecha equivalía a la sentencia. El régimen no necesitaba pruebas para llenar las celdas, solo nombres. ¿Cómo desaparece una masa humana de ese tamaño sin dejar rastro? El secreto fue la arquitectura del silencio. Las fuerzas de seguridad ejecutaron la matanza en la oscuridad de los pabellones. Durante años, el Estado mantuvo los registros bajo llave y las bocas cerradas. Nadie fuera de los muros supo que el sistema había resuelto su problema político mediante el vacío. Aquella jornada selló el destino de más de 1.200 prisioneros. 1988. Un avión de Pan Am estalla sobre Lockerbie. 270 víctimas. El régimen de Gaddafi queda marcado como el arquitecto del terror. 4 años después, llega la respuesta. La resolución 748 de la ONU desconecta a Libia del sistema bancario mundial. El flujo de petrodólares se detiene en seco. Los puertos cierran. El comercio exterior desaparece. El mundo esperaba que las sanciones asfixiaran al dictador. La realidad fue distinta. Las sanciones asfixiaron al pueblo, pero blindaron al tirano. La economía colapsó. El desabastecimiento golpeó primero a los hospitales, luego a las escuelas.
Las estanterías de las farmacias quedaron vacías. En las gasolineras desiertas, el aire se espesó con el olor rancio del combustible barato y racionado. Un motor civil paralizado, una sociedad sin recursos independientes, sin bancos y sin comercio privado, el Estado se convirtió en el único proveedor. El régimen monopolizó la supervivencia. La comida dejó de ser un derecho para ser un mecanismo de obediencia. El combustible se transformó en una correa de cuello. La dependencia total anuló la disidencia. Un ciudadano con hambre no conspira, espera su turno en la fila del racionamiento. El castigo público continuó, pero ahora sobre una población sin medios para resistir. El Estado tomó el control absoluto sobre la distribución de los recursos básicos. Bajo las sanciones de 1992, el aparato de seguridad descentralizó el terror. La represión abandonó las grandes plazas, se filtró en la logística de lo cotidiano. El régimen ya no buscaba el espectáculo de masas, sino el control del hambre. ¿Cómo controlar a una sociedad que carece de todo? Haciendo que el miedo sea local y rutinario. El castigo se desplazó a las escuelas y los centros de trabajo. Las ejecuciones televisadas perdieron frecuencia. En su lugar, el Estado impuso humillaciones en barrios y oficinas. El objetivo era el entorno inmediato de la acusada. Vecinos contra vecinos, colegas contra colegas. La escasez dictaba las reglas. En las colas para conseguir medicinas, el silencio era la única moneda de cambio. Un susurro sobre la falta de antibióticos podía terminar en arresto. ¿Hablaste con un periodista extranjero sobre el precio del combustible? Traición al Estado. ¿Te quejaste en el mercado por la falta de pan? Sedición. Incluso las reuniones sociales fuera del control oficial se volvieron peligrosas. Un grupo de estudio o una oración no autorizada disparaba las alertas. La vigilancia se volvió íntima. El castigo ocurría donde la mujer vivía y trabajaba. El sistema eliminó el rastro documental y el derecho a la defensa. Las acusaciones no requerían ningún tipo de prueba. Esta estrategia de círculo vicioso no era nueva. Fue una adaptación de una táctica perfeccionada en la década de 1980 para anular a la disidencia en el exilio. El régimen de Gaddafi enfrentaba una fuga de control. Miles de libios se habían asentado en Egipto y Túnez. Exministros, oficiales desertores y estudiantes formaron núcleos de resistencia fuera del alcance de la policía secreta. En las calles de El Cairo y Túnez, el sonido era constante, el crujido de folletos clandestinos impresos en el extranjero, papel barato con proclamas contra el libro verde que cruzaba la frontera de contrabando. ¿Cómo golpear a quien no puedes arrestar? El aparato de seguridad cambió el enfoque de lo individual a lo genético. Los agentes de inteligencia recibían la orden. Primero, interceptaban una publicación opositora. Luego, trazaban el árbol genealógico del autor. Finalmente, localizaban a la mujer más cercana que aún viviera en Libia. La detención no buscaba información, buscaba parálisis. Para mediados de los 80, las redes de oposición transnacionales eran una realidad operativa. Los movimientos islamistas, silenciosos durante los 70, ganaron estructura y voz. Gaddafi no temía a sus ideas, temía a sus redes. La respuesta fue matemática. El castigo a los inocentes servía para cortar los cables invisibles que unían el exilio con el interior. Las mujeres se convirtieron en el punto de presión ideal por su rol social. El Estado las transformó en rehenes administrativas. Si un hermano criticaba al régimen en una radio egipcia, su hermana desaparecía en Trípoli. La lógica era fría. El régimen sabía que el honor y la familia pesaban más que la ideología. Las relaciones de parentesco se convirtieron en una sentencia de muerte. Para aislar a los familiares de los disidentes, el régimen desplegó una infraestructura de detención paralela, un sistema diseñado para no dejar rastro en los registros oficiales del Estado. ¿Por qué mantener a los prisioneros sin cargos ni plazos definidos? La incertidumbre paraliza a familias enteras de forma más eficaz que una ejecución. El control se dividía entre las direcciones de inteligencia y los comités revolucionarios. Las mujeres desaparecían en una red de centros clandestinos, celdas saturadas, sin servicios médicos, sin abogados, cero contactos con el mundo exterior. Años de cautiverio sin un solo documento legal. El tiempo se convirtió en un arma administrativa. Algunas detenidas esperaban meses para un interrogatorio que nunca llegaba. Otras permanecían encerradas durante años sin conocer su delito. La ausencia de un cronograma era el núcleo del castigo. La prisión de Abu Salim se transformó en el nodo principal de este ecosistema de sombras. Allí el anonimato era total.
El régimen utilizaba el miedo para quebrar la voluntad antes de devolver a las víctimas a la luz pública. El proceso de quiebre terminaba en confesiones televisadas. Las prisioneras aparecían ante las cámaras para denunciar su propia traición o supuesta corrupción moral. Era una puesta en escena coordinada por los servicios de seguridad. Para las que no llegaban a la televisión, el destino era el vacío. El Estado dejó a miles de familias sin una sola pieza de información sobre el paradero de sus seres queridos. El vacío legal de finales de los años 70 transformó el secuestro en un protocolo administrativo. El régimen de Gaddafi eliminó la necesidad de órdenes de arresto. Las pruebas dejaron de existir. La sospecha bastaba para la detención. ¿Cómo se anula la resistencia de una sociedad entera? Se institucionaliza la culpa colectiva. Las mujeres se convirtieron en el objetivo principal de esta ingeniería del terror. No importaban sus actos, importaba su sangre. Si un padre, un hermano o un esposo era señalado como disidente, el Estado capturaba a las mujeres de la familia. Era un aviso, un castigo por asociación. Las operaciones seguían un patrón técnico preciso. Los agentes llegaban en plena oscuridad. El brillo de los faros de vehículos sin matrículas cortaba la noche. No había uniformes, no había documentos. Los hombres de los comités revolucionarios irrumpían en las viviendas y arrastraban a las mujeres hacia el exterior. El mando ordenaba realizar estas capturas frente a los hijos y los vecinos. El pánico debía tener testigos. El trauma infantil servía como multiplicador del control social. Era un mensaje visual. Nadie está a salvo dentro de su propia casa. Tras el cierre de las puertas del vehículo, el rastro desaparecía. El Estado prohibió entregar cualquier información sobre el paradero de las capturadas. Las autoridades negaron sistemáticamente la ubicación de los centros de detención a los familiares. Para evitar que los secuestros nocturnos provocaran rebeliones tribales, el régimen rompió públicamente los tabúes culturales que protegían a la mujer frente a la violencia estatal. ¿Cómo obligar a una sociedad a olvidar tradiciones milenarias? Convertir la muerte en un acto público de lealtad al Estado. En el centro de la plaza, los focos de los estudios de televisión ciegan a las acusadas. Las cámaras de los medios estatales buscan el primer plano. Enfocan rostros de mujeres señaladas como agentes de potencias extranjeras o traidoras a la revolución. No hay juicios, no hay pruebas, solo una sentencia emitida por los comités revolucionarios. En la sociedad tradicional libia, la mujer estaba bajo la protección estricta de su tribu. El régimen de Gaddafi destruyó este pilar. Al ejecutar a mujeres en directo, el Estado demostró que la inmunidad tribal ya no existía. El mensaje fue claro. Ningún rol social ni amparo cultural protege del castigo. La televisión estatal las presentó como moralmente corruptas. No solo eran enemigas políticas, eran traidoras a los valores sociales. El locutor lee los cargos mientras la imagen se transmite a todo el país. Los cables de las cámaras serpentean por el suelo. El zumbido de los generadores llena el aire. Las familias observan desde la multitud. Tienen prohibido llorar. El régimen impuso un control total sobre el luto. Vestir de negro o mostrar dolor en público significaba el arresto inmediato. Los hogares enteros caían bajo sospecha por una sola mujer acusada. El Estado denegó sistemáticamente los funerales. Las ceremonias fúnebres fueron restringidas o prohibidas por completo. El objetivo era borrar cualquier rastro de simpatía y evitar que las condenadas se convirtieran en símbolos de resistencia. Las familias guardaron silencio durante años. Se eliminó cualquier registro oficial de sus nombres en los cementerios. El número de derechos de defensa para las acusadas en la transmisión fue 0. Toda esa maquinaria de secuestros nocturnos y ejecuciones televisadas se activó legalmente en un solo día, marzo de 1977. Trípoli y Benghazi escucharon una nueva palabra, Jamahiriya. Gaddafi anunció el fin de la república. El poder pasaba al pueblo. La realidad técnica era distinta. La declaración de 1977 desmanteló los restos del sistema judicial. Las garantías constitucionales de 1969 quedaron anuladas. El derecho escrito desapareció. La justicia ya no pertenecía a los jueces independientes, sino a los comités revolucionarios. Sin controles, sin apelaciones. El régimen convirtió el asesinato en un espectáculo administrativo. Las ejecuciones públicas se volvieron la herramienta principal de control social. No eran estallidos de caos, eran actos planificados. La logística del terror eligió los puntos neurálgicos: plazas públicas, estadios de fútbol, campus universitarios. El régimen veía en las aulas el mayor foco de resistencia. Por eso las convirtió en patíbulos,
El asfalto de los estadios hervía bajo el sol. Los administradores escolares recibían órdenes directas. Cursos enteros de la universidad eran conducidos a las gradas. Miles de estudiantes permanecían en silencio absoluto. Mirar era obligatorio. Faltar significaba convertirse en sospechoso. La seguridad del Estado vigilaba quién apartaba la vista. La televisión estatal completaba el proceso. Las cámaras hacían primeros planos de los condenados. Los locutores oficiales dictaban la sentencia en vivo. Traidores, enemigos de la revolución, agentes extranjeros. No hubo mención a pruebas ni rastro de abogados. El número de derechos de defensa para los acusados en la transmisión fue 0. Los comités revolucionarios de los años 70 transformaron el estigma social en una herramienta estatal para purificar la yamajirilla. El régimen detectó una eficiencia matemática. Las acusaciones morales destruían más rápido que las políticas. No requerían pruebas, solo una voz que señalara. ¿Cómo lograr la sumisión total sin recurrir siempre a las ejecuciones? El Estado libio apostó por la ingeniería del aislamiento. El sistema eligió un blanco móvil, las mujeres. Estudiantes y trabajadoras en escuelas, universidades u oficinas. Eran visibles, eran vulnerables. Un comité decidía que una joven imitaba costumbres extranjeras o rechazaba los valores de la revolución. El arresto era innecesario, el proceso era el castigo. La ejecución de la deshonra seguía un protocolo rígido. Un estudiante recibía la citación en su facultad. Entraba en un aula magna abarrotada de compañeros y profesores. El eco del oficial leyendo los cargos rebotaba contra las paredes de hormigón. La mujer permanecía de pie, sola, en silencio. Nadie podía intervenir. Sus amigos bajaban la mirada hacia el suelo. Sus profesores sostenían la respiración. El comité prohibía cualquier defensa o réplica mientras desmantelaba su carácter frente a todos sus conocidos. Este método de ingeniería social resultaba gratuito para el Estado. Sustituía la inversión en prisiones, guardias y celdas por el ostracismo perpetuo. La exposición pública funcionaba mejor que los muros de piedra. El miedo se filtraba en el tejido social con cada palabra pronunciada por el altavoz. Tras el juicio, el vacío era absoluto. Los empleadores retiraban la confianza de inmediato. Las familias cortaban los vínculos para evitar el contagio del castigo. 1977 marcó el inicio de esta vigilancia donde el vecino se convertía en carcelero. La infraestructura de estos tribunales se consolidó entre 1971 y 1975. Muammar Gaddafi diseñó una red de vigilancia absoluta, sin jueces, sin códigos, sin defensa. El régimen instauró los llamados comités revolucionarios en cada estrato social. Las células operaban en universidades, escuelas secundarias y fábricas. Se infiltraron en oficinas gubernamentales y barrios residenciales. El sistema convirtió el entorno cotidiano en una zona de interrogatorio permanente. ¿Cuál era el límite de su poder? No existía. La ausencia de definiciones legales claras permitió criminalizar cualquier conducta. Era la arquitectura clásica del totalitarismo. Si no hay reglas, todo es una infracción potencial. Los miembros de los comités, leales al coronel, ignoraban los procedimientos judiciales. Su única legitimidad era la voluntad de la revolución. En las reuniones periódicas, los leales señalaban a sus vecinos ante la multitud. Los acusados enfrentaban interrogatorios públicos basados en sospechas de deslealtad. Los informantes vigilaban y redactaban denuncias contra cualquiera que mostrara un comportamiento considerado inapropiado. La integración de las mujeres en la nueva economía, anunciada por Muammar Gaddafi, se convirtió en una trampa técnica. 1969 marcó el punto de ruptura. Gaddafi vendió la emancipación como un motor de progreso. Habló de abrir las escuelas a las niñas, de llevar a las mujeres a las oficinas y fábricas. El objetivo oficial era romper las tradiciones antiguas, pero la realidad era un cálculo de ingeniería social. El Estado necesitaba extraer a la mujer del núcleo familiar cerrado. En el espacio público, el control era total. ¿Cómo se destruía una vida bajo este nuevo orden? Bastaba un rumor. Una denuncia anónima activaba el mecanismo de investigación de inmediato, sin filtros, sin abogados. Antes de 1969, el sistema legal exigía pruebas mínimas para procesar una acusación. Gaddafi eliminó ese obstáculo. La revolución se autoproclamó como la forma más alta de justicia. En la práctica, la justicia desapareció. Cualquier queja terminaba en una exposición pública humillante. No existían mecanismos de defensa ni procesos de apelación.
El Estado sustituyó la protección del hogar por la vigilancia de los comités. La retórica de libertad ocultaba una vulnerabilidad absoluta ante el poder central. Las barreras legales de la vieja estructura simplemente dejaron de existir. Hasta 1969, el sistema judicial clásico funcionaba como un muro entre el ciudadano y el Estado. Tras el golpe, ese muro cayó. Muammar Gaddafi inició el desmantelamiento de la ley escrita para sustituirla por la voluntad revolucionaria. ¿Por qué el régimen abandonó los tribunales con tanta rapidez? El control total exigía que la lealtad pesara más que cualquier prueba física. El poder fluyó hacia los consejos militares, más tarde hacia los comités revolucionarios. Estos órganos operaban en un vacío legal absoluto. En sus sesiones no había rastro de abogados defensores ni tomos de códigos civiles sobre la mesa. No existían reglas procesales, solo existía la obediencia directa a Gaddafi. Gaddafi presentó el golpe como un reinicio moral, una purificación necesaria contra la corrupción y la influencia extranjera. Bajo esta lógica, la acusación se transformó en sentencia. Si alguien señalaba a un ciudadano por deslealtad, la culpabilidad se daba por sentada. La evidencia era irrelevante. El derecho constitucional murió. Los tribunales ordinarios perdieron su propósito porque la revolución se autoproclamó como la forma más alta de justicia. La estructura institucional desapareció. El régimen no necesitó validación externa para su autoridad. Para confirmar esta supuesta voluntad del pueblo, el contador permaneció estático. 0 elecciones celebradas. El vacío jurídico se materializó en las primeras horas tras el 1 de septiembre de 1969. El golpe fue una operación de decapitación clínica. El rey Idris I estaba en Turquía, buscaba tratamiento médico. La cadena de mando desapareció en un instante. Sin monarca, el Estado quedó paralítico. La mecánica del asalto fue exacta. Primero, los oficiales rodearon las estaciones de radio. El dial escupió un ruido blanco constante. Era el sonido del colapso. Después, los camiones militares bloquearon las entradas de las bases principales. Sin disparos, los soldados desarmaron a la Guardia Real, mientras el Parlamento quedaba vacío. El golpe de Estado terminó en menos de 24 horas. Todo ocurrió antes de cualquier debate público. Muammar Gaddafi anuló la Constitución de 1951 de un plumazo. El documento que limitaba el poder estatal dejó de existir. Los partidos políticos fueron prohibidos por decreto. Los militares disolvieron el Parlamento y asumieron el control total de la infraestructura crítica. El régimen apartó a los jueces de todos los casos de seguridad nacional. La reputación mandaba más que cualquier tribunal. En la Libia de 1951 a 1969, el peso de la ley era invisible. El rey Idris I gobernaba un estado débil. Las instituciones eran cáscaras vacías. ¿Quién resolvía los conflictos? Las familias, las tribus y los líderes religiosos. El Código Social dictaba la sentencia antes que el juez. Para las mujeres, la percepción pública era la única moneda de cambio. Su seguridad y su futuro dependían de un rumor. Una acusación sin pruebas destruía vidas en horas. Las familias abandonaban sus hogares, vendían todo y huían a otras regiones para escapar de la mancha social. El estigma era un virus. Si la comunidad señalaba a una mujer, su linaje quedaba marcado. Los pretendientes desaparecían. El honor familiar se convertía en una celda. Muammar Gaddafi entendió esta fragilidad. El sistema no tenía defensas institucionales. Las reglas no escritas eran el punto de ruptura de la sociedad. Al controlar la reputación, el régimen controló el miedo. No existían mecanismos oficiales para limpiar un nombre una vez cuestionado en público.